la semana estuvimos leyendo algunos profetas menores que son considerados como profetas menores: Sofonías, Ageo, Amós. Y dentro de esos, lo que encontramos, hermano, lo que dice la palabra de Dios ahí, ¿saben cuál es el común denominador? El pecado, ¿verdad? El pecado, la disciplina de parte de Dios, las consecuencias del pecado, pero también había algo especial, ¿verdad? Que era la reconciliación con Dios. La palabra de Dios se cumple, ¿verdad? En estos aspectos, y Dios de alguna manera u otra les enseñaba a través del mismo, los mismos padecimientos que ponían, las mismas persecuciones que les ponía, los hacía reflexionar y volver al camino. Y tenía que actuar Dios de esa manera para que ellos pudiesen entender que Dios era el único sabio, Dios verdadero que tenían que obedecer y tenían que seguir. Y Dios siempre batalló con su pueblo en este aspecto, porque no tenían a nadie en quien les redarguyera en su corazón que ellos estaban haciendo algo mal. Ellos simplemente se dejaban guiar por las situaciones que habían ahí, como por los vecinos que adoraban a los Baales, que adoraban a otros dioses que no existen, y se alejaban de Dios porque no tenía nadie en quien les dijera. Hoy en día, hermanos, tenemos nosotros algo muy especial de parte de Dios, que es el Espíritu Santo. En algunas ocasiones hemos ya mencionado, o sea, hemos hablado hace algunas semanas también, predicado del Espíritu Santo. Y pudiésemos nosotros predicar inclusive todo el año y hablar del Espíritu Santo y no terminaríamos de escuchar y aprender del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, vamos a seguir conociendo el Espíritu Santo que en aquel tiempo no lo tenían, que el pueblo de Dios no lo tenía, pero que ahora este pueblo nuevo de Dios, este pueblo adoptado, este pueblo ganado por Dios, lo tiene. Y es algo que nosotros debemos conocer y entender, porque en algún pasaje, ahí en el Hechos capítulo 19, hay una pregunta: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y la pregunta viene para nosotros también. ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Estamos conscientes de que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas cuando creímos, o no lo sabíamos? Ah, caray. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la respuesta de las personas en este tiempo, ¿qué fue lo que dijeron? Ni siquiera hemos oído. Y tal vez nosotros o algunos de nosotros nos encontramos en esta situación. Ni siquiera sabía que tenía el Espíritu Santo. Yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero ni siquiera sabía que lo tenía. Entonces vamos a conocer un poco, fíjense nada más, un poco de lo que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un mucho que a lo mejor no vamos a alcanzar a entender lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nos queremos poner en sus manos, Señor. Queremos aprender ahora del Espíritu Santo. Ayúdenos a poder entender y sobre todo asimilarlo en nuestras vidas, Señor, y que podamos confiar en esa promesa que tenemos hoy en día cada uno que recibe a Jesucristo como su Salvador. En el nombre de Cristo se lo pido y doy gracias por esto. Amén. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Verdad? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como cristianos y como ya muchos sabemos y como se ha predicado ya en varias ocasiones en este lugar,
es la tercera persona de la Trinidad. Y no por ser la tercera persona de la Trinidad es la menos importante, porque empezamos con Dios Padre, Dios Hijo y al último Dios Espíritu Santo. O sea, no vamos a tomarlo como si fuera el último, sino el primero, ¿verdad? Tenemos a Dios como centro de todo, y luego para poder entender nosotros, Dios se conforma de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y al final ese mismo. 1 Juan 5:7 nos lo puede aclarar ahí un poco más. Porque tres son los que dan testimonio, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y luego qué más? Y estos tres concuerdan, están de acuerdo. Y estos tres son uno solo, ¿verdad? Y podemos entender que el Espíritu Santo es uno solo. Y lo que queremos hoy en esta mañana es que veamos en especial lo que dice el pasaje que acabamos de leer allí en Juan capítulo 14, lo que el Señor Jesucristo estaba dispuesto o estaba suplicando al Padre que iba a orar para pedirle que enviara a alguien que estuviera al pendiente de nosotros. Ahora, Dios en su sabiduría, fíjense nada más, todo es, si lo queremos llamar así, por lógica, para creer, para que estemos contentos y no haya dudas en todo esto. Fíjense nada más cómo actúa Dios en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le dice la palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás. Y una manera de manifestarse de parte de Dios es a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Dice, porque Él le ha dado a conocer, ¿verdad? Y de alguna manera, en la sabiduría de Dios y en la sabiduría que estábamos hablando del Señor Jesucristo, dice, no os dejaré huérfanos. Porque Él en determinado momento iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario, iba a resucitar, y luego después, ¿qué iba a pasar? Se iba a ir. Y le dice a sus discípulos y le dice a su iglesia en aquel tiempo, no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre para que envíe ¿a quién? A un consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Les va a ayudar ¿a qué? Les va a consolar, les va a ayudar a recordar todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Los discípulos, algunos tuvieron a lo mejor 3 años, otros un poquito menos, de estando con el Señor. Todo lo que oyeron, toda su enseñanza, no habían que apuntar seguramente, no tenían nosotros como información. Requerimos algo y lo buscamos en diccionario en aquel tiempo. Hoy usamos ya la tecnología para buscar todo eso o para apuntar. En aquel tiempo no había. Y el Espíritu Santo es el que les iba a ayudar a recordar todas las cosas que habían escuchado de parte del Señor, como lo es hoy. Él es el que nos va a ayudar a recordar todas las cosas que aprendamos acerca del Señor. Todo lo que la Escritura nos diga, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a recordar todas esas cosas. Y podemos ver un ejemplo. El primer ejemplo es el primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir? ¿Con quién se estaban enfrentando esas personas cuando estaban tratando con Esteban? Dice que no podían resistirle porque estaba el Espíritu. Y ese era el que le estaba haciendo recordar a Esteban todas las cosas. Y empezó desde el principio Esteban a contarles y a decirles hasta llegar hasta el Señor Jesucristo. Y fue lo que los hizo irritar. Porque estaban contendiendo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. La fuerza activa de Dios es la fuerza activa. Podemos ver en Génesis 1:2. Desde ahí empieza a hablar del Espíritu Santo y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde aquí, desde un inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar y ver actuar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Podemos verlo actuar en la tierra, podemos ver actuarlo en la vida de cada uno del cristiano. Y entonces nosotros pudiésemos decir y pensar, pero si tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué en veces me siento solo?
¿Por qué en veces no tengo la confianza de tener al Espíritu Santo en mi vida? Ahorita en la clase de jóvenes preguntábamos si le hemos pedido a Dios en oración cuando vamos a presentar un examen, ¿verdad? Y dijeron, ¿qué creen que dijeron? Sí, pero reprobamos. Pero ¿saben qué? Reprobamos. Pero ¿saben qué? Ahí está Dios. Y cuando nos va mal, ahí está Dios. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Nos pasó algo? Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios. En cualquier situación, ahí está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. El Consolador que dijo que iba a enviar, ahí está. ¿Qué nos puede faltar, hermanos? ¿Qué puede faltar si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida a pesar de lo que estemos pasando? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor. ¿Verdad? La fuerza activa de Dios. Un escritor muy conocido por muchos, Charles Swindoll, hace una ilustración hablando de una planta de energía, una hidroeléctrica, así como lo entiendo. En esta planta hidroeléctrica allá en la ciudad de Los Ángeles, la que abastece toda la ciudad, esta planta hidroeléctrica está en una represa, genera miles de volts o de voltaje, ¿verdad? Y la manda y la suministra a toda la ciudad. Pero en ese trayecto, hermanos, vemos que hay señalamientos de peligro, alto voltaje. Pero cuando llega a la ciudad, cuando llega a los hogares, no llega así, en esa condición, sino que llega en un voltaje que la gente lo ocupa en su casa. Hay un transformador que ese alto voltaje lo reduce a un bajo voltaje que podemos nosotros usarlo ya en nuestro hogar. Transforma la energía y la baja para que podamos usarla de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Y así actúa Dios también en su espíritu, ¿verdad? Lo transforma y transforma a nosotros de acuerdo a lo que nosotros ocupemos. En ocasiones, hermanos, estamos nosotros tan ocupados en nuestras tareas, en nuestros quehaceres, que no nos damos cuenta que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y ahí está, mas sin embargo, ahí está. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el Espíritu Santo está ahí en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros queremos ganar con esto? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? Lo que leíamos ahorita en el pasaje de Juan 14 es muy claro, dice que nos iba a enviar un Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad. Y muchas cosas que puede hacer el Espíritu Santo que, como comenté al principio, no pudiésemos terminar de hablar del Espíritu Santo y todo lo que puede hacer en nuestra vida. Precisamente estas palabras el Señor Jesucristo lo dijo antes de ir a la cruz. Antes de ser crucificado dijo, no los voy a dejar solos. Voy a enviar a alguien, voy a enviar al Consolador. Esa parte de Dios. Dios no podía bajar a sí mismo, a Dios nadie le ha visto jamás, no puede bajar a la tierra, siempre bajaba en formas, bajaba en una nube, cuando estaba el tabernáculo, pero en sí su forma nunca bajó. Jesucristo bajó representando a Dios, el Señor Jesucristo se fue y ahora en la sabiduría de Dios infinita nos dice algo que puede estar aquí para siempre y en muchos lugares y en muchas partes a la vez. De parte mía es el Espíritu Santo mío, el Espíritu Santo de Dios, y es el que tenemos en nuestra vida, el que gobierna. ¿Alguna vez ustedes han platicado con Él? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Con el Consolador? Que nos consuela y nos redarguye. ¿Hemos platicado con Él? Porque Él nos convence del pecado. Ahorita mencionábamos en aquel tiempo los profetas menores, que les dije que hablaba del el común denominador era el pecado, porque no había alguien quien le redarguyera. Y hoy en día tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos convence del pecado. Juan, por favor, vamos a Juan, capítulo 16.
Versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo. En primer lugar, nos hace reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Que somos pecadores. Y podemos nosotros, cada vez que se sale a evangelizar, recordamos esto, ¿verdad? Él es el que convence, el Espíritu Santo, no nosotros. El Espíritu Santo es el que convence a la persona. Solamente nosotros tenemos que explicarle. Tenemos que hacer instrumentos, tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo de Dios nos use para poder decirle a la persona su condición de pecado en la cual está y que pueda tomar una decisión por Cristo, que pueda depositar su fe en el Señor Jesucristo y recibir el perdón como una vez nosotros lo recibimos. Y después de ser salvos nos hace reconocer cuando actuamos mal, cuando actuamos en forma incorrecta. El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, hey, por ahí no es, estás haciendo las cosas mal. ¿Verdad? Imagínense ustedes, nosotros lo tenemos ahorita y no le digan a nadie, pero en veces no le hacemos caso. Y en aquel tiempo no tenían. Fíjense nada más lo que Dios nos da ahora, que en aquel tiempo no daba. Comentaba nuestro hermano, en aquel tiempo, ¿cómo venía el Espíritu Santo? ¿Quién lo tenía? Al que Dios quería darlo. Nada más. Y ahora, ¿quién quiere darlo? Ahora Dios quiere darlo a todos. Dios quiere dar su Espíritu Santo a todos. Pero ahora las personas no quieren. Y por eso hay que dejar que el Espíritu Santo nos utilice y convenza al mundo del pecado en la cual está. Entonces, el Espíritu Santo convence el pecado, nos ayuda a nosotros a recordar que es pecado cuando tenemos una vida no agradable a Dios y nos redarguye y nos hace otra vez volver al camino, voltear a ver a Jesucristo otra vez. También en Dios en su sabiduría nos dio una ordenanza. ¿Verdad? La segunda ordenanza, ¿cuál es? La Santa Cena. ¿Sí? ¿Para qué? Nada más para que lo practiquen, ¿verdad? ¿Verdad? Y en los Corintios se perdió, ¿verdad? Se degeneró todo esto. Pero la verdadera razón por la que Dios instituyó la cena fue precisamente para recordar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordar todas estas cosas, todo este acontecimiento para poder nosotros valorar ese sacrificio en nuestra vida y poder actuar como Dios quiere. El Espíritu Santo también nos sella para salvación. Efesios 1, por favor, vayamos a Efesios capítulo 1. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si recordamos un poco, ¿para qué servían los sellos en aquel tiempo? ¿Para qué sellamos las cosas? ¿Para qué se sellaban las cosas? Sí, voy a poner un ejemplo no muy bueno, ¿verdad? Pero nos va a ayudar un poco, ¿verdad? No me hagan mucho caso, es simplemente un ejemplo y no les quiero decir animales, ¿verdad? Porque a las vacas, ¿verdad? Les ponen un sello, ¿verdad? ¿Sí sabían o no? A las vacas les ponen un sello. ¿Y qué es ese sello? ¿Qué significa ese sello? Que es propiedad de alguien, ¿verdad? Normalmente trae las iniciales del rancho, de la persona o algo, ¿verdad? Que ese sello lo sellan y no le pueden quitar, nadie lo puede quitar, ¿verdad? Hasta que ya pues está en unos tacos, ¿verdad? Se quita, ¿verdad? Pero mientras no se puede y lo hace hacer propiedad de alguien, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice aquí, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es nuestro sello que nos hace propiedad de ¿quién? De Dios. Es lo que nos hace propiedad de Dios y nosotros es lo que debemos de entender. Ahora soy propiedad de Dios.
Tengo el Espíritu Santo, tengo ese sello de la promesa. ¿De cuál promesa? La del Señor Jesucristo. No voy a dejar huérfanos, voy a enviar a alguien, voy a enviar al Consolador, voy a rogar al Padre y Él les va a ayudar a recordar. Y para que entendamos, para que se porten bien cuando andan por ahí descarriados, que no los deje en paz, no los deje tranquilos y puedan volver otra vez. El Espíritu Santo, acuérdense, mora en nosotros también. Romanos 8:11. ¿Qué dice Romanos 8:11? Dice este pasaje de Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué dice? Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también en vuestros cuerpos, ¿qué? Espirituales, mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Sus cuerpos mortales. ¿Alguien de aquí está muerto? Todos estamos vivos, ¿verdad? Somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Bueno, ahí está, ¿verdad? Mora en nosotros. Ahí está viviendo. Y eso es cuando nos redarguye, cuando no hacemos algo, cuando hacemos algo indebido. Ahí está el Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón, nuestra mente, y nos dice: corrige tu camino. ¿Verdad? Mora en nosotros. El Espíritu Santo también nos enseña. Juan 14:26, el pasaje que estábamos viendo ahorita, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que he dicho. Y todo lo que el Señor Jesucristo había dicho, aquí lo tenemos en la palabra. Y cuando uno habla de la palabra de Dios, cuando uno sale, cuando uno predica, cuando uno habla, el Espíritu Santo es el que le ayuda a recordar. Si fuera por uno, créanlo, pues yo no salí muy bueno para la escuela. Tuve que tener motivantes, ¿no? Pero ahora el Espíritu Santo nos ayuda a recordar muchas cosas de su palabra, porque Él está en nosotros. Y también, ¿saben qué? El Espíritu Santo nos revela su verdad. 1 Corintios 2:12, por favor. 1 Corintios 2:12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos revela su verdad, y la verdad está en su palabra. ¿Y cómo se hace efectivo esto en nuestra vida? No por tener el Espíritu Santo, ya soy sabio y todo, conozco de Dios, ¿verdad? Todo viene así por sí solo, ¿verdad? Ahorita dice, leíamos: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo podemos conocer del reino de Dios y su justicia? A través de la palabra. Y lo más sorprendente que dice al final, dice: y todas estas cosas van a ser añadidas. Pero primero lo primero busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir, ¿verdad? Y luego decimos nosotros: ¿y si no viene? Dice el Señor: probadme, ¿verdad? Prueben. Y tenemos que probar. ¿Y saben qué? Cuando probemos al Señor y no venga lo que queremos, ¿saben qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a hacer que estemos contentos con la voluntad de Dios. ¿Verdad? Yo busqué, yo rogué, yo esto y lo otro, Señor, he estado aquí y allá, y el Espíritu Santo va a decir: está bien, yo aquí estoy. Después va a venir, o en otra situación, o no sé, pero el Espíritu Santo nos va a redarguir en esa situación y nos va a decir: tranquilos, aquí estoy.
porque Él también nos guía. Juan 16:13, por favor. Dice el pasaje: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque nada hablará por su propia cuenta, sino que hablará todas las cosas que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guía, es nuestro ayudador, es el Espíritu Santo el que tenemos ahí. Produce fruto en nosotros, mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Gálatas 5:22 al 23. ¿Se dan cuenta? Mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. ¿Quieren leerlo todos juntos? Vamos a leerlo. ¿Listos? Vamos a empezar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No hay ley. ¿Se dan cuenta? Ese es el fruto, es lo que produce en nosotros. ¿Ah? A menudo estas cualidades se producen en nosotros por medio de circunstancias que podemos nosotros relacionarlos de diferentes maneras. Pero nosotros tenemos que aprender a amar también al Espíritu Santo, porque es el que tenemos. Y ustedes van a decir, no, es que nosotros debemos amar a Dios. ¿Verdad? Pero es el mismo. Es el mismo. Vamos a darle lugar, vamos a recordar las cosas y la promesa del Señor Jesucristo. No os dejaré huérfanos. Tiene el Espíritu Santo ahí de Dios en sus vidas. Es el mismo Dios. Y nos ayuda a recordar todas las cosas que habremos de pasar en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordar. Me quedó mucho en la mente grabado lo de Esteban, que contendía porque tenía el Espíritu Santo. No porque fuera inteligente, ni recordara, ni estudiara. Todo eso la iglesia acaba de empezar. Y él empezó desde el Génesis hasta el Señor Jesucristo, y más los hacía enojar. Y de ahí fue que él murió terrenalmente. Pero él no estuvo triste, ni se quejó. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban? ¿Recuerdan? A ver, vamos a buscarlo. Y díganme, por favor. Y es lo que acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, a pesar de que no encontremos la salida a las situaciones y estamos en Cristo y estamos en la palabra de Dios, ¿qué dijo Esteban? ¿Lo tienes, Diego? Ajá. Esa fue lo que le hizo el Espíritu Santo de Dios tener en su mente a Esteban. Y dijo también, veo los cielos abiertos y veo a quién. Veo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí. Y todo eso hizo Esteban. Y todo esto fue por el Espíritu Santo de Dios que tenía en él. Y ese mismo Espíritu que tenía Esteban, ¿nosotros lo podremos tener? No, nosotros lo tenemos en nuestra vida. Ahora hay que alimentarlo, hay que platicar con él. ¿Y cómo vas a platicar con él? Usted ore, pídale al Señor, pídele a Dios que el Espíritu Santo haga efecto en su vida, que el Espíritu Santo le redarguya, que el Espíritu Santo le hable, le ayude a tomar serias decisiones en su vida. Dígale al Señor que el Espíritu Santo sea eficaz en su vida. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo actúa Dios. Nos faculta con dones espirituales. Primero los Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo.
¿Mm? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y así sucesivamente nos dice que hay diversidad de dones, nos faculta de dones. ¿Usted qué sabe hacer? ¿Mm? No me diga que no sabe hacer nada. ¿Mm? Lo que hay que hacer es que el Espíritu Santo lo dejemos actuar, lo dejemos obrar en nuestra vida. ¿Mm? Y descubrir ese don que tenemos de parte de Dios. Todos tenemos algo, hay que descubrirlo. ¿Mm? Todos tenemos, todos podemos. Lo que hay que hacer es actuar, descubrirlo. Nos da poder. El Espíritu Santo nos da poder, Hebreos 1:8. Pero recibiréis poder cuando hayas, Hechos 1:8, perdón. Cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Saben qué pasó cuando sobrevino el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en aquel tiempo? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie me puede decir algo? ¿Tienen miedo a hablar o qué? Tembló. ¿Y qué más? Díganlo, hermano, no tengan miedo. No es una herejía que digamos que hubo ¿qué? Lenguas. ¿Verdad? No vamos a hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso era importante, era necesario porque había ese era un lugar donde venía mucho el pueblo de Israel de muchas partes, mucha gente, y ya no hablaban el mismo idioma, ya traían su idioma de cada uno de sus lugares. Y era necesario que la palabra de Dios fuera esparcida, empezara a esparcirse ahí. Y ese fue el propósito principal, ¿verdad? ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo fue. ¿Cómo puede usted hoy evangelizar a otra persona que no es de aquí? Vamos que hablamos en lenguas, no. Pero Dios le puede dar la facultad de aprenderlo. Le puede dar la sabiduría, le puede dar la inteligencia para poder otro idioma. Quiero ir allá, quiero hablarle. Bueno, pues Dios, así como lo hemos visto con los misioneros, ellos están preparando a aprender otro idioma porque van a otro país, van a otro lugar, y el Espíritu Santo les va a ayudar a recordar todas las cosas en ese idioma. Nos da poder, pero recibiréis poder, y tenemos que saber utilizar ese poder que tenemos. ¿A poco tenemos ese poder? Ni sabía, ¿verdad? Ni sabía que tenía ese poder en mí, viviendo en mí. Bueno, ahora ya lo sabe. Ahora usémoslo. Nos llena. Efesios 5:18, el Espíritu Santo nos llena. Efesios 5:18. Si alguien quiere leer este pasaje, por favor. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Ningún creyente tiene una excusa legítima para no obedecer a Dios. No tenemos excusa para poder no obedecer a Dios. Su Espíritu nos capacita, su Espíritu nos ayuda a recordar, pero tenemos que cumplir con lo que Dios nos enseña, con lo que Dios nos pide. Dios nos pide que seamos hijos obedientes. En aquel tiempo, hermanos, el sacrificio, creían ellos que era lo máximo. Los holocaustos, ¿verdad? Lo máximo, porque olor grato a Dios y todo. Y sí, ¿verdad? Para cubrir solo los pecados, ¿verdad? Y decía que su vida con olor grato, y sí, en realidad era eso. Pero ¿saben qué? Dice ahí en primer libro de Samuel, le dice Samuel al rey, dice: ¿se complace tanto a Jehová en los holocaustos y víctimas como en el obedecer su palabra? Ciertamente el obedecer es más que todo eso, más que los sacrificios, órale.
¿verdad? Obedecer. Y Dios había ya destinado algo para Saúl en ese tiempo. Hoy para nosotros también Dios tiene algo para nuestra vida y Él quiere que obedezcamos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que ya vimos que nos da poder, nos llena, nos recuerda, nos redarguye a cada momento, mora con nosotros, nos enseña, nos revela la verdad, nos guía. Dice el apóstol, ahorita estábamos viendo también, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él se jactaba, hermanos, de ser original, de ser puro. Decía, yo soy hebreo de hebreos. Y hasta les voy a decir, soy de la tribu de Benjamín. ¿Verdad? Y soy fariseo, celoso de Dios. Lo que decía Saulo de Tarso. ¿Y saben qué dijo Saulo? De todo esto, lo tengo por basura. Prefiero seguir a Cristo y alejarme de todo eso, porque al final eso no importa. Y si yo prosigo a la meta, al llamado del supremo llamamiento que me tiene Dios, y el apóstol Pablo pudo decir, al final de su carrera he llegado, he cumplido la tarea que me dijiste que hiciera. ¿Estamos nosotros dispuestos a poder hablar estas palabras que el apóstol dijo? Tenemos que trabajar en ello, pero tenemos que dejar que actuar, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. La pregunta con la que inicié en el día de hoy: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Verdad? ¿Recibimos el Espíritu Santo cuando creímos? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a dejar actuar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Vamos a dejarlo actuar. Vamos a dejar que haga estragos en nuestra vida. Vamos a dejar que Él nos redarguya y nos haga muchas cosas con nosotros. Pero hay que poner algo de nuestra parte. Es el que nos convence del pecado. Y yo en esta mañana, hermanos, quisiera orar por cada uno de nosotros para que el Señor nos redarguya cada día más con un Santo Espíritu. Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno. Gracias porque envió al Espíritu Santo, que envió la promesa del Señor Jesucristo cuando dijo, yo rogaré al Padre que le dé un consolador. Y gracias porque lo tenemos. Pero hay algunos que aún no lo tienen. Hay algunos que aún no han conocido al Señor. Hay algunos que no han creído aún y que no lo tienen. Y yo quisiera invitarles, si hay alguno de los que estamos aquí presentes todavía aún, que diga, yo aún no tengo el Espíritu Santo de Dios, yo aún no lo tengo en mi corazón, y que quiera tenerlo, en esta mañana o en esta tarde ya Dios puede salvarle, Dios puede invitarle a que reciba el Espíritu Santo de Dios igual que como los que lo hemos recibido en alguna ocasión. ¿Habrá alguien que me pueda indicar, levantando su mano, yo necesito el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Y usted levanta su mano y yo voy a orar por usted. ¿Hay alguien? ¿No? Si no hay nadie, significa que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque nos da esta oportunidad de ver que todos mis hermanos tienen el Espíritu Santo de Dios porque tienen a Jesucristo en sus corazones. Suplicamos, Señor, que su palabra no vuelva vacía y que pueda usted redarguirnos a cada momento con ese consolador, con ese Espíritu Santo que usted nos ha dado, que actúe en nuestra vida, Padre. Nos ponemos en sus manos, en nombre de Cristo, se lo pido y lo doy gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.